Muy bien, buenas noches, buenas tardes para los que están un poquito más cerca del Pacífico. Mi nombre es Diego del Boy, estamos iniciando como todos los martes, compartir un poquito de conocimiento sobre lo que es economía digital. Y bueno, vamos tocando diferentes temas que van impactando de alguna manera en las personas y en las decisiones, ¿no? Que implican en las decisiones sobre la economía, sobre las finanzas y sobre el dinero. Justamente hoy vamos a hablar un poco de tocando el tema de emociones, el área en la cual yo estoy compartiendo bueno, las experiencias, un poco desde el coaching y desde la psicología del consumo, es cómo impactan las emociones que están detrás de la finanza, ¿no? Entonces, conversando con el dinero es un poco la conversación interna que tenemos todos, absolutamente todos, en diferentes niveles, en diferentes escalas, con diferentes resultados, pero todos tenemos una conversación interna con el dinero y bueno, esto yo lo definí como los 4 diálogos internos que mueven la economía, tu economía, y ahí a ver en cuál de estos entendimientos te encontrás más cercano, cuál te resuena, cuál impacta de alguna manera en tu emocionalidad y cómo empezar también a dialogar de una manera distinta, entendiendo cómo estamos chipeados por el contexto, por la historia personal, un poco por lo que traemos de manera, se le llama por default, por naturaleza, o sea, por naturaleza traemos una historia familiar y además todo el contexto impacta de alguna manera en las emociones para tomar decisiones en todos los campos de nuestra vida. Y el dinero no escapa a eso. Bueno, Aprende Economía Digital es la página web y Coaching Productivo el canal de comunicación para lo que es la parte emocional y el desarrollo personal. ¿Por qué estamos aquí? Hoy vamos a disertar sobre 4 estadios de conciencia que dominan tu economía. ¡Wow! Título potente. Me gustó y hasta me carga un poco me pone la vara alta, ¿no? Porque son estadios de conciencia. El dinero es un símbolo de confianza. Y ese símbolo de confianza impacta de manera emocional en el ser humano de diferentes maneras de acuerdo a cómo está constituido su constructo de pensamiento y toda su historia y su relación con el dinero, las experiencias que ha tenido. Muchas personas con las que conversamos que han perdido dinero en opciones de inversiones, hay otras que han ganado muchísimo dinero, hay gente que el dinero parece que se le pega, ¿no? Que de alguna u otra manera el dinero llega a ellos porque tienen una energía que lo único que hacen es estar con un radar que saben dónde está el dinero. Hay personas que saben dónde está el dinero y de manera inconsciente, saben pero no lo pueden materializar y no lo pueden explicar, porque no se puede explicar en algunos puntos. En otros sí, porque hay cuestiones técnicas, pero de todas maneras, por más que se le explique a una persona que tiene una conciencia distorsionada de lo que es el dinero, o una conciencia desde la escasez o desde el miedo a perder, una persona que es abundante no le puede enseñar todas las técnicas, pero esa persona que está con el sentimiento de escasez no se relaciona con el dinero de la misma manera que la persona que vive en un sentimiento o en un estadio de conciencia de abundancia. Y en eso presten atención porque hay personas que parece que el dinero le brota de las manos y hay personas a las cuales se le escapa con mucha facilidad de las manos y no entienden por qué. Bueno, la relación es emocional. El dinero no vale por lo que dice su valor nominal, sino por lo que significa para vos. Lo que significa para vos el dinero es cómo está constituido el significado del dinero en tu subconsciente e inconsciente. Y no tiene que ver con lo que vos entendés o con lo que yo entiendo, o lo que entiende cualquier ser humano. Todo ser humano, toda persona no es lo que entiende de la parte lógica del símbolo o el representativo del dinero, el representativo del valor, sino es cómo vive internamente en la parte emocional, en la parte subconsciente e inconsciente, y eso es lo que impulsa a las personas a tomar decisiones. Muchas de las empresas en las cuales he participado y me ha tocado perder dinero, te dan opciones muy pequeñitas. Entonces, cuando ves que multiplicas ese dinero, tu cabeza, tu inconsciente, por el miedo a perderte la oportunidad,
te lleva a vender el auto, la casa, y hay muchas historias que han perdido todo en la segunda entrada. Y eso es un común denominador en las estafas. Sin embargo, hay oportunidades que funcionan de la misma manera y no son estafas. Entonces, ¿por qué nos conectamos con las que sí son estafas y con las que no son estafas no nos relacionamos? O viceversa, nos conectamos con las que no son estafas y sí nos conectamos con las que son estafas. Eso es un estadio de conciencia interior que necesita ahondar profundamente en el ser humano para poder entender cómo funciona el dinero y cómo estás conectado con el dinero a nivel subconsciente, inconsciente y en la parte emocional. Eso es un desarrollo, necesitas encontrar tu camino para poder desandar ese camino y poder conectarte con el camino de la abundancia. Y más allá de las cuestiones lógicas y matemáticas, acá no tiene que ver con lógicas y matemáticas, acá estamos hablando de cómo conversamos, es como, a ver, ¿por qué una mujer se relaciona con un hombre completamente abusivo? ¿O por qué una mujer se conecta con hombres que son extraordinarios y ella no es una mujer ideal para como compañero un hombre, ¿no? Pasa de los dos lados. Eso tiene que ver con una parte subconsciente e inconsciente que hay que investigar y hay que descifrar para poder transformarlo. Entonces, una vez que somos conscientes, podemos empezar a trabajar sobre eso. Entonces, el dinero no vale según su valor nominal, según la cantidad que dice en el número del billete, sino vale por lo que percibimos y por lo que significa para nosotros a nivel interior, a nivel subconsciente e inconsciente. Recuerden que las ventas, las relaciones humanas y todo lo que hacemos de interacción con algún tipo de valor o con alguna persona o con algo significativo para el ser humano está directamente relacionado con las emociones. Entonces el temario trabaja 4 diálogos internos que mueven tu economía. Y los 4 que elegí para esta oportunidad, que son bastante diferentes y en algún punto tienen su conexión. Entonces tienen ese halo de que me confunde. A ver, ¿por qué si se parece y no se parece? Entonces vamos a hablar de la necesidad de la persona que vive necesitada, que vive en un sentimiento de escasez absoluto. Y casi que está al borde de la indigencia. ¿No? Está al borde de la quiebra, al borde de la indigencia. La subsistencia es, el dinero no significa nada para mí, es una herramienta, lo uso y no me complico la existencia. Protección, tengo miedo de perderlo, de quedarme, porque para mí es un símbolo muy importante, y el control es un símbolo de poder. Vamos a desarrollar un poquitito más cada una de estas miradas para ver en cuál te puedes encontrar y a partir de ahí empezar a reconocerte y después tomar algunas decisiones nuevas y aprender a conversar desde un lugar distinto sobre el dinero. Entonces, la necesidad. A ver, si reconocen a alguien, o si se reconocen a ustedes, sean honestos con ustedes mismos, si te reconoces a vos mismo, desde la necesidad es, no me alcanza y hago cualquier cosa por conseguir lo mínimo. Y lo mínimo puede ser $500.000 al mes. No estamos hablando de cantidad, sino estamos hablando de cuánto necesito, cuánto gasto, cuánto entra. O sea, siempre estoy en rojo, siempre estoy en números rojos. El necesito, estoy en números rojos. No me alcanza para nada. Y hago cualquier cosa por conseguir llegar a subsistir, pero no la subsistencia desde el resguardo, sino la subsistencia es, no me quiero ahogar. ¿Y qué sucede con este tipo de personalidad? Que vibra, que se conecta desde la necesidad, pero desde la más absoluta escasez. Está siempre pidiendo ayuda y no se puede controlar. Siempre está pidiendo, che, dame una mano, che, o ayúdame con esto, no me alcanza, uy, me pasé otra vez, uy, exploté la tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito están explotadas literalmente, nunca le alcanza ni para pagar sus compromisos mínimos, o sea, siempre está con alguna deuda adicional, y el dinero por ahí lo tiene, pero lo tiene metido en otras cosas, involucrado en otras actividades, en otras cosas que son más de desperdicio, ¿sí? Entonces utiliza dinero que no tiene o que no le pertenece. Esto es lo más peligroso, que utilizan dinero que no les pertenece. Si reconocen o se reconocen en este aspecto, sepan que están
operando inconscientemente desde una necesidad, desde estar al borde del ahogo, de hundirse, y completamente, a ver, le deben el alma a medio mundo. Entonces, la necesidad, desde el no me alcanza, hago cualquier cosa, pueden ser $100 al mes o pueden ser 100 millones de dólares al mes, y está en números rojos. No importa la cantidad, importa el contexto en el que vive. Nunca es suficiente, nunca me alcanza, siempre estoy en default, siempre estoy debiéndole algo a alguien. ¿Por qué? Hay un factor fundamental acá que es el merecimiento. Como no se lo merece, pero cree que se lo merece, hay un estadio de conciencia de no merecimiento, entonces lo dejo ir, pero al mismo tiempo lo quiero, lo deseo, y si, creo que me lo merezco, por eso tomo cosas que no, o partes que no son mías. El segundo tiene que ver un poco más con la subsistencia. Si pago las cuentas, si me sobra, el resto me lo reviento, me lo gasto en cosas que no tienen sentido, que no me van a construir nada, sino lo disfruto. Yo no sé cuándo se va a terminar mi vida. Entonces, no le debo nada a nadie, estoy en paz conmigo, estoy en cero, pero tampoco invierto a futuro, no me interesa. Eso es lo que piensa el que está en modo subsistencia. Sobrevive, pasa por la vida sin un objetivo distinto. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal, es un estadio de conciencia y eso tenemos que entenderlo y respetarlo, porque no es una cuestión de juzgarlo, sino de comprenderlo y después tomar decisiones a ver si queremos salir de este aspecto. A ver, lo que me sobra me lo reviento, me lo gasto en salidas, me lo gasto en vacaciones, me lo gasto... Eso también es una inversión, invertís en experiencia, pero no tiene ahorros, sino que lo utiliza para usarlo, para vivir. Es el modo subsistencia. No ahorra a futuro, no construye a futuro, sino es lo que tengo, lo uso y lo uso para divertirme, para pasar por esta vida de la mejor manera. Entonces es un modo subsistencia, pero son personas que siempre están trabajando para escaparse unas vacaciones. Trabajan para subsistir, están al límite de sus posibilidades, nunca tienen un resto. No les sobra absolutamente nada el que está en modo subsistencia. Y vuelvo a insistir, no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el estadio de conciencia de cómo fluye o cuál es el flujo de dinero dentro de su economía, dentro de sus finanzas. Entonces, no debe, pero tampoco ahorra. Y para lo único que puede llegar a tomarse el trabajo de ahorrar es para las vacaciones. No más. No más. O sea, es disfrutarlo, la vida se termina no sé cuándo, entonces mientras estoy vivo la disfruto. Nunca tiene tiempo para nuevas cosas. ¿Por qué? Porque no le interesa. No le interesa crecer. Entonces, siempre está ocupado, siempre está ocupada, y el estar siempre ocupado no significa estar siempre productivo, no significa estar siempre en crecimiento. Significa estar ocupado, tener el tiempo ocupado. Entonces, cuando le propones indagar sobre alguna alternativa que le pueda hacer generar más dinero, se escapan. ¿Por qué? Porque yo no voy a invertir a futuro. Voy a invertir para mis vacaciones. Es para lo único que me interesa. Entonces, puede ser las vacaciones o puede ser el disfrute del fin de semana. No importa qué. El tema es que el dinero le quema en las manos, no lo quiere tener en ninguna cuenta bancaria, no lo quiere tener en ninguna herramienta de inversión, lo quiere tener vivido. Entonces es el modo subsistencia. No genero deuda, pero tampoco genero un crecimiento. Después hay otro perfil que es el que busca protección. Paga los gastos y lo que sobra lo ahorra por las dudas. Por las dudas. El plan de contingencia, por si me enfermo, por si se me incendia la casa, por si me entran a robar todo, viven al borde del dramatismo, ¿no? O sea, el dinero es un instrumento de seguridad, de protección, ¿sí? O sea, está como en un nivel más elevado de conciencia con respecto a la energía, al valor del dinero, en cuanto a lo que es emocional, con respecto al que vive en subsistencia, que, bueno, si a mí no me pasa nada, dice el que vive en modo subsistencia. En cambio, el que vive en modo protección, no, guardo por si me pasa algo. Y le hablas de inversiones y se asustan, se aterran. No, a ver si lo pierdo. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor, no es de subsistencia, es de sobrevivencia.
es para protegerse por si pasa algo, es por si hay algún peligro, tener el valor dinero es un resguardo. ¿Sí? Entonces no lo invierten, buscan por ahí algún instrumento muy conservador, eso sí puede ser algún instrumento muy conservador, como puede ser un seguro de vida, un seguro de retiro, y lo hacen con un temor, un terror inexplicable a veces. Pero justamente ese mismo terror que tienen de invertir el dinero es porque buscan esa protección, buscan esa seguridad, buscan ese halo de protección de la vida o de los instrumentos financieros para por si pasa algo. Si alguien vende seguros, de seguros de vida, lo primero que te pregunta un productor de seguro de vida es, ¿qué pasaría si vos hoy te enfermás y no podés traer dinero a tu casa? ¡Ah! Y te agarra una desesperación terrible. Ya eso es una conversación desde el miedo, desde generar el miedo, y mueve unas emociones espantosas cuando te hacen esas preguntas. Sin embargo, hay personas que esas emociones espantosas las llevan a tomar esas protecciones que no son cuantiosas en cuanto al retorno, pero sí les da seguridad, les da una sensación de protección. Entonces planifican basados en el miedo al contexto que están viviendo. Por si el banco se quiebra, por si se me prende fuego la casa, por si hay un desfasaje en la vida, yo tengo esto que me va a proteger. ¿Mm? Ahorra si le sobra, pero no lo invierte. Lo tiene por las dudas. Entonces suele estar temeroso por las posibles desgracias de la vida. Y después hay otro estadio ya un poco más elevado en cuanto a lo que es la observación desde el valor o desde lo que significa el dinero, que es poder o control. Las personas que buscan hacer crecer sus ingresos. Pero ya no es por si me pasa algo, es para algo, es para construir algo más grande. ¿Por qué? Porque saben o sienten que en ese estadio de conciencia, de crecer, de construir cada vez un respaldo económico más grande, más allá de estar protegido, porque sí está protegido, pero no piensa desde la protección, porque sabe que con ese crecimiento está protegido. Pero crece para invertirlo para hacer más dinero. Paga los gastos y lo que le sobra lo invierte en hacer dinero. En realidad es al revés, esto lo escribí mal, porque primero invierte y con las utilidades paga los gastos. Piensa al revés. Piensa en generar dinero para pagar los gastos y que le sobre dinero para volver a invertirlo. Entonces, el punto es hacer crecer el capital, ya sea en negocios, en inversiones, en instrumentos financieros, en apalancamiento, en lo que fuere. Pero el punto es hacer crecer el capital, ¿para qué? Para sacar una porción de las utilidades, no del capital. El capital, las utilidades, una porción de las utilidades se recapitaliza y el otro es lo que utiliza para para sus gastos personales o sus gastos recurrentes. Entonces, estas personas o este tipo de personalidad, invierto para hacer más dinero, acá lo escribí bien, me olvidé de corregirlo en la placa anterior. Invierto para hacer dinero y con las utilidades paga los gastos de su mantenimiento, ¿no? de su vida. Investiga, aprende, practica, arriesga, pierde, pero eso no lo intimida, porque esa pérdida la transforma en un aprendizaje. Si decide no volver a invertir en esa herramienta que le hizo perder dinero, lo capitaliza como un aprendizaje. Imagínense cómo piensa esta persona. Bueno, ok, en ninguna escuela de finanzas me enseñan cómo elegir un instrumento financiero de la economía digital, porque es bastante nuevo, en las universidades no te enseñan eso. Ahora sí hay más información, están como formalizando más todo lo que tiene que ver con economía digital. Sin embargo, todavía falta mucha experiencia en esto. Pero sin embargo, ¿qué hace? Experimenta, son pioneros, suelen ser pioneros en este tipo de indagaciones, arriesgan y en lugar de pagarse un curso para que le enseñen cómo hacerlo, lo experimenta. Y eso tiene un valor más grande. ¿Por qué? Porque le gusta aprender para poder tener el control de su dinero, para poder tener poder, valga la redundancia, sobre ese dinero, porque ese dinero lo que le da es una posición diferente frente a un mercado.
el que tiene el dinero, o el que consigue el dinero, el que sabe cómo conseguir el dinero, es el que abre las puertas del cielo del mercado, de los negocios, de las inversiones. ¿Por qué? Porque son personas que van mucho más allá del tener dinero. La conciencia que tienen es muy por encima del promedio de la sociedad. Entonces, investiga, aprende, practica, arriesga, planifica sus objetivos financieros sobre lo que aprendió, sobre lo que practicó, sobre las pérdidas. Entonces aprende a controlar sus riesgos, o sea, busca elementos que le den mucha rentabilidad y el riesgo que esté controlado. Entonces, diversifica o planifica muy bien sus objetivos financieros y siente una gran confianza en sí mismo. Entonces, no tiene miedo a perder el dinero. ¿Por qué? Porque sabe que el dinero es un instrumento de circulación. Las personas que tienen miedo a perder dinero tienen la tendencia a querer retenerlo. Ahora, las personas que no sienten ese miedo a perder el dinero suelen tener una confianza y a veces hasta un poco exagerada para el entendimiento común. Sin embargo, saben que el dinero es un circulante, tiene que estar circulando. Si no está circulando, el dinero es como tener una represa donde vienen los de hielo. Llega un momento que se desborda y por algún lado tiene que salir. El dinero no se puede retener desde la conciencia de este perfil. ¿Está bien? ¿Está mal? No tiene que ver con juicios, tiene que ver con entendimiento, tiene que ver con conocimiento. Sabiendo que hay estos 4 perfiles, en realidad es mucho más profundo el tema, pero para dar un abrebocas y una puerta de entrada a lo que es el mundo de la conciencia del dinero, es entender que estas 4 personalidades conviven muchas veces en una misma persona. Porque a veces vive desde la necesidad, opera con subsistencia, construye con protección, se arriesga como el que busca el control, pero en realidad no están en ninguna de las 3 bien definido. ¿Por qué? Por la misma inconsciencia que tenemos sobre lo que aprendimos sobre el dinero. Y el dinero no es más que un símbolo de confianza. Por eso es, digamos, revelador para cualquier ser humano entender que el dinero no es un valor monetario, no está relacionado con el oro, ni con el Bitcoin, ni con ningún valor tangible. De hecho, si leen el billete de $1, In God We Trust, en Dios está la verdad. Ya en el billete de $1 habla de un símbolo espiritual, un símbolo de confianza. Y no nos vamos a poner místicos, pero sí está relacionado con las emociones. Las personas que tienen miedo a perder dinero, por lo general son las que más lo pierden. Y las personas que no tienen miedo a perder dinero, son las que por lo general tienen la tendencia a recibir más dinero. Investiguen, no me crean, esto no tiene que ver con tener una verdad absoluta, sino, a ver, abramos un poco el juego, demos vuelta a las cartas boca arriba y veamos a ver cómo está distribuido el juego este. Entonces, desde la conciencia, desde el darnos cuenta cómo conversamos con nuestro dinero, es como podemos empezar a entender en qué lugar estamos. Si estamos desde la necesidad, totalmente pasado, en rojo por todos lados, las alarmas prenden por todos lados, nos buscan hasta de la Gestapo. Del modo subsistencia, el dinero para mí no significa nada, es para pasar por esta vida, es una herramienta más. Desde la protección, tiene que ver con una sensación o buscar un entendimiento de cuidarnos, y desde el control es construyo más. ¿Para qué? Para construir algo más grande. ¿Para qué? Eso depende mucho de quién esté vibrando o quién esté entendiendo, quién esté relacionado con este entendimiento del poder y del control. Porque el control no está en el dinero, el control está en la mente. Si yo sé que el dinero tiene que ser un circulante, no lo tengo que retener, lo tengo que hacer circular. Porque en ese circular es donde crece. ¿Por qué? Porque funciona así. No me lo pregunten a mí. Eso hay mucho más para investigar desde lo espiritual, desde lo psicológico, desde la PNL. Hay un montón de entendimientos desde vidas pasadas. Hay cosas muy extrañas donde todo lo que está relacionado con el símbolo de valor tiene un sentido en lo que hoy vibra emocionalmente y cómo
tomás acción o cómo tomamos reacción y acción con respecto al valor del dinero. Bueno, nuevamente me presento, Diego Del Boy, soy neurocoach, especialista en gestión del tiempo y mentalidad productiva. Justamente trabajamos sobre la mentalidad y de la relación emocional con el dinero. Las inversiones digitales hoy necesitan muchísimo de este conocimiento para poder tomar decisiones mucho más firmes. Hace no mucho tiempo el valor estaba en el dinero, pero desde que aparecieron las tarjetas de crédito, el dinero dejó de ser el valor, sino la tarjeta de crédito pasó a ser el control del valor. Y al no tener la tarjeta de crédito ser siempre la misma, se pierde la conciencia del valor del dinero. Entonces, a partir de ahí, necesitamos estar muy conscientes de cómo nos relacionamos y cómo conversamos con el dinero constantemente. Por eso siempre es muy importante conocerte, reconocerte, ser responsable de tu parte inconsciente, de nuestra parte inconsciente. Somos todos inconscientes en algún punto. En PNL se habla de los mapas mentales, de las zonas oscuras que no podemos reconocer de manera natural si no tenemos a alguien que nos ayude a verlo. Por eso conocerte es tu valor más importante. Si te reconoces en tu conversación con el dinero, puedes tomar algunas decisiones, puedes aprender y puedes decidir. La economía está basada en la confianza. Toda economía está basada en la confianza. Si no, pregúntenle a los venezolanos y pregúntenos a nosotros los argentinos si la economía no está basada en el factor confianza. Pregúntenos a nosotros y le podemos dar cátedra sobre el tema. Por eso, tu confianza aumenta cuando tus conocimientos son mayores que tus miedos. Y esta es una frase que yo tengo como un mantra para mí. Cuanto más conocimiento tengo sobre cómo funciona el dinero, más confiado me siento, mejores decisiones puedo tomar. Desde Aprende Economía Digital, estamos para servirle. Coaching Productivo, Diego Del Boy. Y están todos los datos ahí para que nos puedan contactar y podamos ayudarlos a conversar de una manera mucho más clara con el dinero y tomar mejores decisiones. A ver si queda alguna pregunta. Vi que el chat estaba un poquito activo. Gracias, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por compartir. Estamos acá para servirle. Si no hay preguntas... Sí, derecho al hueso. Es cierto, Sergio, gracias. Directo al hueso. Así que bueno, nada más que agradecerles por su tiempo, agradecerles el cariño y bueno, que les haya servido tanto a los que están hoy presentes como a los que vean en diferido la grabación, que puedan utilizar toda esta información en pos de aprender a utilizar mejor el dinero y a disfrutar de esa circulación, a ganar confianza. Buenas noches y muchas gracias para todos.